Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Recibo con muchísimo agrado a Max Puig. Max Puig ocupa la vicepresidencia del Consejo Nacional para el Cambio Climático en la República Dominicana. Por supuesto, en esta oportunidad no desaprovecharé el momento para en determinado segmento del programa tocar el tema político, porque como sabemos, Max preside una organización política de hace muchos años, Alianza por la Democracia. Pero lo primero, agradezco que estés acá. Max, quisiera conocer la oficina que presides, el Consejo Nacional para el Cambio Climático. ¿Qué nos puede haber aportado en estos casi 3 años que tienes al frente de esa importantísima entidad? Bueno, en primer lugar, Gregory, gracias por la oportunidad. Y también quiero expresar mis saludos a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. La oficina nacional, las oficinas nacionales del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, tiene un nombre largo. Son oficinas muy importantes a pesar de que no son muy conocidas. Y son muy importantes porque se refieren a una cuestión estratégica para cada uno de los países del mundo y yo diría que para todo el planeta. Porque son las oficinas donde se definen o se contribuye a definir las políticas del país frente al fenómeno, yo diría, más angustiante de nuestros tiempos, y es el hecho de que se está produciendo un calentamiento del planeta Tierra y ese calentamiento del planeta está generando el fenómeno del cambio climático. Hay muchos temas internacionales, muchos acuerdos, pero entiendo que la pregunta va orientada a saber qué significa la oficina hacia adentro de la República Dominicana. Correcto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Fuera de todas las negociaciones internacionales y los acuerdos, que son muchos. En primer lugar, la particularidad del Consejo. Los diferentes países manejan el tema climático de modo distinto. En algunos países es el Ministerio de Medio Ambiente, en otras es el Ministerio de Economía, en otros es el de Relaciones Exteriores. En República Dominicana es un consejo. Pero ese consejo tiene una particularidad. Uno, que está presidido por el presidente de la República. Entonces, yo soy vicepresidente ejecutivo, yo actúo por delegación del presidente. Ahora, eso significa internacionalmente que la República Dominicana le acuerda mucha importancia a la cuestión climática. ¿El presidente de la República se ha reunido con el Consejo de manera cotidiana, usual en el año, o quizás 1 o 2 veces en este periodo? Bueno, el presidente de la República del año 2008 constituyó el Consejo pero el Consejo nunca se reunió en pleno, porque los miembros del Consejo lo preside el presidente, el secretario es el ministro de Medio Ambiente, y hay unos 10 ministros y altos funcionarios que forman parte del Consejo. Pero la primera reunión del Consejo se produjo ya bajo la presidencia del presidente Luis Abinader. Desde 2008. Desde 2008, la primera reunión fue en 2020. Con un presidente, con el presidente. Con su presidente, que es el presidente de la República. Buen indicio, vamos bien. Bueno, claro, y eso dice lo que él... La intención. Sí. Ahora, esa reunión ya fue el resultado de una reunión de él con el vicepresidente ejecutivo, es decir, conmigo. Correcto. Porque eso es un rasgo muy importante. El presidente, cuando lo estima conveniente y de manera regular, despacha con nosotros. Él le da mucha importancia al tema y de manera regular hay esas reuniones que son fundamentalmente reuniones de trabajo para despachar temas. Pero el presidente convocó una reunión ampliada de ese consejo. Y él justamente me hizo el encargo de que, bueno, ese es mi papel como vicepresidente ejecutivo, de cumplir esos encargos. Y él me pidió que organizara una reunión del consejo, pero ampliada. Me dijo, aparte de los miembros del consejo, quiero una representación amplia. Entonces, esa reunión que se produjo hace pocos días, en esa reunión asistieron los miembros del Consejo, naturalmente, encabezados por él, los miembros del Comité Consultivo, que es un comité que apoya al Consejo, formado por representantes del sector privado, sea grupos de empresas, sea fundaciones, una asociación de universidades que trabajan para enfrentar el cambio climático,
y también organizaciones no gubernamentales. Es decir que también asistió el comité consultivo. Pero como la convocatoria debía ser amplia, se invitó a todos los partidos políticos del país, reconocidos, se invitó a una representación amplia del empresariado, pero también muchas organizaciones de la sociedad civil, particularmente organizaciones ambientalistas y que están trabajando con relación al tema. Al final fue una reunión de un centenar de personas más o menos en el Palacio Nacional. ¿La intención cuál fue? Bueno, justamente la intención fue la de decirle no solamente a los presentes, sino a todo el país, el cambio climático es un desafío importante, es un desafío grave, y enfrentarlo no es solo una misión del gobierno, que lo es, sino una misión de toda la sociedad. Pero además había que decir, no solamente hay que enfrentarlo, sino cómo lo estamos enfrentando, qué se está haciendo y cómo podemos hacer más. Y yo diría que desde ese punto de vista fue una reunión no solamente muy útil, sino también muy efectiva, porque los integrantes del Consejo son integrantes gubernamentales, y ahí pudieron expresarse señalando los planes que lo que se está haciendo y lo que también se propone hacer. Se expresaron varios ministros, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en primer lugar, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Presidencia, que tiene programas muy importantes a su cargo, sobre todo en la prevención de riesgos, la gobernación del Banco Central, y también representantes del sector privado, del sector empresarial, representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Habló por la sociedad civil doña Melba Segura de Grullón, y las universidades también. Ahora, ¿qué expresaron todos estos actores? Bueno, en primer lugar, no fueron exposiciones dispersas, porque el país ya tiene un plan para enfrentar el cambio climático. Bueno, y no solo el país, todos los países, después que se firmó el Acuerdo de París, en 2015, se comprometieron a preparar lo que se llama la contribución nacionalmente determinada. ¿Por qué se llama así? Primero se llama contribución, porque no es una obligación, es un aporte. Entonces se llama contribución. Nacionalmente determinada, porque como no es una obligación impuesta por un acuerdo internacional, cada país contribuye en la medida como lo entiende, en la medida de sus posibilidades. Todos los países presentaron su contribución nacionalmente determinada entre 2016 y 2017, pero se pidió que todos los países presentaran bueno, se dice en inglés, porque ahora todo se dice en inglés. La contribución nacionalmente determinada se conoce por sus siglas en inglés, NDC, que es contribución nacionalmente determinada, pero en inglés. Entonces, todos los países debían presentar en diciembre del año 2020 una nueva versión de su NDC, pero ampliada, es decir, y reforzada. Nosotros la presentamos. La presentamos y nos fue muy bien. ¿Para esa misma fecha? Para la fecha de vida, que era el límite, era el 31 de diciembre de 2020. Y entonces se había tomado en consideración que planificación que venía de las antiguas autoridades, más lo de ustedes. Porque aquí hay que ser justo. El Consejo fue creado en 2008 y ha trabajado bien. Ah, muy bien. Ha trabajado bien bajo la presidencia del presidente Fernández, que fue quien creó el Consejo, bajo la presidencia del presidente Medina, quien le dio continuidad y fue quien asistió por República Dominicana justamente a París. Es el único presidente dominicano que ha estado en una COP, y fue así. Y ahora, bajo el presidente Abinader, hemos recibido un apoyo amplio hasta el punto que el presidente Fernández había creado el Consejo en 2008, pero el presidente Abinader ha emitido 3 decretos reforzándolo durante estos casi 3 años de mandato. Y
esa contribución nacionalmente determinada, dominicana, que se presentó ya ampliada en diciembre de 2020, fue el resultado de un esfuerzo muy participativo. Participaron los diferentes sectores. Okay. Se creó un comité directivo para organizar los trabajos de elaboración de esa ampliación, y el comité directivo estuvo formado por el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y las oficinas del Consejo. Pienso que algunos televidentes, desde que iniciaste el conversatorio conmigo, están pensando, pero ¿y nosotros, República Dominicana, cómo nos comportamos? ¿Hay un ranking mundial de comportamiento para preservar el cambio climático? ¿Y cómo es nuestra calificación en ese sentido? Y si puedes tomarnos como referencia un punto en el tiempo al día de hoy, 2023. Sí. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, hay dos grandes grupos de países en cuanto a ese tema y en cuanto a todos los temas. Porque de hecho, en el mundo, tenemos un mundo fracturado. Están los grandes países desarrollados y por otro lado están los países en vía de desarrollo, que ahora internacionalmente se les llama el sur global. Bien. Bueno. Y en ese acuerdo, las responsabilidades no son las mismas de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Por una razón muy sencilla. Los países desarrollados son los causantes históricos del cambio climático, porque es el desarrollo capitalista e industrial el que ha generado el uso creciente de combustibles fósiles, que ha producido a su vez el calentamiento global, que ha generado a su vez el cambio climático. Ellos lo causan en sentido general, pero nosotros lo sentimos. Somos los más perjudicados. Ya. Entonces, se puede decir que tenemos responsabilidades, en el acuerdo mundial tenemos lo que se llama responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos somos responsables, pero no todos tenemos la misma responsabilidad de aportar. Bien, y en los niveles de calificación. Entonces, ahí vamos. Bien. Ahí vamos. Primero, los países desarrollados han reconocido que ellos son los causantes, y en las diferentes conferencias internacionales, que son las llamadas COP de cambio climático, lo de COP es en inglés, COP es en inglés Conferencia de las Partes. Y esas COP, que son las conferencias mundiales, ahí en la Conferencia Mundial de Copenhague, que se hizo en el año 2009, los países desarrollados se comprometieron en aportar $100.000 millones anuales a los países en vías de desarrollo para enfrentar el cambio climático. ¿Qué ha pasado? Ellos han aportado, pero no hay un solo año en que hayan cumplido con el propósito anunciado. Han aportado, pero no han llegado a los $100.000 millones. Entonces, ahí hay un tema. ¿Se han acercado? Una vez llegaron a 80.000, pero nunca han llegado a los 100.000. Pero además hay otro problema. En el cambio climático hay dos grandes líneas. Una línea que se llama mitigación y una línea que se llama adaptación. ¿Qué significa cada una de ellas? Mitigación significa ir a las causas del cambio climático, para tratar de incidir en que el cambio climático no se produzca. Bueno, atención, aclaro. Esto toma mucho tiempo. Hay situaciones que se han producido en el planeta que para revertirlas pueden tomar siglos. Sobre todo en los procesos de producción. Pueden tomar siglos, modificar, y algunos efectos ya no se van a poder modificar. No obstante, esto es fundamental. Pero adaptación significa que hay una nueva situación creada en el mundo, entonces hay que adaptarse a la nueva situación. Los países llamados desarrollados, ellos piensan mucho en la mitigación. Países como el nuestro pensamos más en la adaptación, porque si no generamos el cambio climático, no somos nosotros los que lo vamos a frenar. Ejemplo, República Dominicana solo emite el 0.6% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, nada. Hipotéticamente, si se cerrara la República Dominicana y se desapareciera la República Dominicana, ¿verdad? Dios no lo quiera. A nivel de cambio climático. Pero eso no cambiaría nada en el mundo. Entonces, pero el cambio climático sí nos afecta. Entonces nosotros tenemos sí que mitigar, está bien, mitigamos, pero para nosotros es fundamental adaptarnos a la nueva situación. Ejemplo, voy a poner un ejemplo.
nosotros producimos café, para poner un ejemplo. Pero con el cambio climático, el café depende mucho de las temperaturas. Por eso el café tiene que ser cultivado a una determinada altura. Pero si aumenta el calor, se calienta el planeta, ya no podemos cultivar café donde se cultivaba, ya no lo podemos plantar en las alturas en que se plantaban. Como ahora hay más calor, hay que sembrarlo más arriba. Por eso tiene efectos, eso arruina las plantaciones, hay que crear nuevas plantaciones. Entonces, eso es lo que se llama la adaptación. Puse un solo ejemplo, Correcto. Pero puedo poner muchos ejemplos. Claro. Entonces, países como República Dominicana tienen que pensar más en adaptación. Pero como los que rigen el mundo, vamos a decirlo claro, porque esa es la verdad, son los grandes países desarrollados, ellos trazan sus pautas. Entonces, uno tiene que tratar también, ¿verdad?, de modular aquello. Y por eso, hasta ahora, hay mucha insistencia hasta ahora, las contribuciones nacionalmente determinadas han estado muy influidas por esos intereses de los países más desarrollados y se van mucho a la mitigación. República Dominicana hizo una contribución nacionalmente determinada con equilibrio entre mitigación y adaptación. Y eso ha sido muy bien visto internacionalmente. Y muchos países han visto que esto es un gran acierto de República Dominicana. ¿Y cómo lo hemos propiciado eso? Bueno, lo hemos propiciado porque el equipo que ha trabajado en eso es un equipo bueno y ahí reconozco lo que se ha hecho en el Consejo desde 2008 y desde el 2020 lo que hemos hecho es reforzar eso. Entonces hemos tenido mucho reconocimiento, nuestra contribución nacionalmente determinada es citada y voy a poner otro ejemplo de ese reconocimiento. Los países no negocian individualmente en los foros internacionales. Negocian a través de grupos llamados grupos de negociación. Y el principal grupo de negociación de los países en vías de desarrollo es lo que se llama el G77 más China, que no son 78. Cuando se dice G77 más China, uno puede pensar que es un grupo de 78 países. No. Se sigue llamando así porque se llamó así inicialmente, pero ya son 130 y tantos países. Entonces, en el G77, bueno, esos 130 y tantos países se reúnen, hay comisiones por temas, y ahí se ve qué piensan todos los países del sur global o países en vías de desarrollo que están pensando, van afinando sus puntos de vista para llevar esos puntos de vista comunes a la negociación con los grandes países desarrollados. República Dominicana coordina uno de los grupos temáticos del G77 más China. Sí. Coordina el grupo de educación. Es decir, que República Dominicana coordina a 130 y tantos países. ¿Cómo logramos esa designación? ¿Cómo se logró? Bueno, yo diría por dos razones. Es decir, la razón formal por el acuerdo de todos los países que reconocieron en República Dominicana esa capacidad y, antes que eso, la capacidad demostrada por República Dominicana en esas negociaciones. Tenemos gente competente, por ejemplo, quien coordina las relaciones internacionales del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Es una joven dominicana de 30 y pico de años, pico corto, pero ella tiene más de 10 años trabajando en eso. ¿Reside en qué lugar? ¿Dónde reside? Aquí, en República Dominicana. Sara González Troncoso se llama. Y ella tiene más de 10 años asistiendo a todos esos convenios internacionales y entonces ella tiene muchos reconocimientos y ella ha coordinado los 100 y tantos países del G77 más China para luego ir a negociar esas posiciones con los grandes países desarrollados. ¿Y quién representa institucionalmente ante el G77 más China a República Dominicana? ¿Ustedes? Bueno, en ese caso, la representación de la cuestión climática internacional es compartida en República Dominicana entre el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Ahora, dentro de ese tema, quien lo lleva es el Consejo a través de Sara González y otras. Ella es parte del staff del Consejo. Ella es la responsable de Relaciones Internacionales del Consejo. Muy bien. Hay un tema, Max, dentro de la crisis
que hay con el cambio climático. Hay un enemigo del clima, del ambiente, del medio ambiente, que ya lo has mencionado anteriormente, que es el sector energía, sobre todo el sector energía que trabaja y se asiste de combustibles fósiles como el carbón. Por uno de ellos, el carbón, y del carbón te menciono, República Dominicana, que utiliza carbón, ha ponderado cambiar la matriz de producción, de funcionamiento de Punta Catalina, que genera carbón, podría ser a gas natural. Voy a ofrecer la respuesta. Bueno, primero, voy a decirlo de una manera muy dura, muy cruda. El carbón está condenado. El carbón tiene que desaparecer. Lamentablemente, República Dominicana reforzó el peso del carbón en su matriz energética cuando ya el mundo estaba saliendo del carbón. Fue un error. Ahora hay que ver cómo se resuelve. Punta Catalina fue en ese aspecto un error. Claro, porque nosotros nos metimos en eso cuando ya el mundo estaba saliendo. Ahora bien, gran parte de la generación eléctrica de República Dominicana depende de Catalina. No basta con decir que fue un error y que hay que cerrarlo. Hay que ver cómo se hace. Ahora, como hay recursos, y no solamente la única energía de carbón generada en base al carbón en República Dominicana no es la de Punta Catalina, es la más importante, pero hay otras 3 plantas de carbón. Por eso mencioné que parte de nuestra generación es en base a carbón. Sí, pero que dentro de ese carbón, Catalina es una parte, pero hay otras 3 plantas generadoras que utilizan carbón en República Dominicana. Sí, claro, es lo que digo. Ahora, correcto. Entonces, ahí vamos. Nosotros, aquí se está trabajando para modificar la matriz. Para eso hay apoyo internacional. Nosotros desde el Consejo acabamos de recibir un aporte, es un préstamo pero en condiciones sumamente blandas, muy blandas, 8 años de gracia, 30 años para pagar con un interés de 1 y pico % anual. Eso y regalado es casi lo mismo. Sí. O sea, porque de eso cuando se habla de préstamos hay que saber diferenciar. Hay préstamos y préstamos. Yeah. Bueno, entonces, acabamos de recibir de una instancia que es un fideicomiso internacional que se llama CIF, también en inglés, es Climate Investment Funds, fondos de inversión climática. Y acabamos de recibir de ellos un préstamo, la autorización de un préstamo, de $85 millones para transformar plantas de carbón en la República Dominicana. Claro, esta misma institución, ya con ellos, el Consejo para el Cambio Climático había obtenido otros 40 millones que se anunciaron en noviembre para apoyo a la cuenca del río Yuna, o sea, que es una de las grandes cuencas de la República Dominicana. Y ya estamos trabajando en eso. Ya estamos trabajando en lo del Yuna. Y lo otro ya se aprobó, lo del carbón, y se va a empezar a trabajar ahora. ¿En qué consiste? En negociar, en apoyar al sector privado que está en esas plantas de carbón, o sea, para facilitar su conversión. No está incluido Catalina en esa asistencia, no está. No está Catalina. ¿Por qué? Pero, Max, vamos a asistir con préstamos prácticamente regalados al sector privado. ¿Y ellos, ese es el problema de ellos o no? No es que lo vamos a asistir. Hay 2 maneras de abordar las cosas. Por las buenas y por las malas. Por las malas. Bueno, el carbón es obsoleto. Vamos a prohibir esas plantas. Y entonces, bueno, el privado que resuelva. Por las buenas. Usted tiene unas plantas de carbón. Le vamos a hacer un préstamo, usted va a convertir sus plantas, usted va a seguir ganando dinero, pero no como usted está ganando dinero. Y vamos a conversar y vamos a hacer algo, vamos a hacer una transición justa. Es decir, vamos a tratar de que dejemos de usar carbón, pero vamos a usar un combustible más amigable con la naturaleza, pero vamos a hacer una transición más justa también, no solamente con respecto a usted, empresario, sino también con los trabajadores que usted tiene, para que esos trabajadores no se vayan a la calle y esos trabajadores también puedan seguirse ganando la vida. En el proceso de conversión. En el proceso de conversión. ¿Y qué tan rápido? Y digo rápido porque nosotros queremos siempre las cosas para mañana. Hay un proceso burocrático, inclusive el desembolso de los fondos. ¿De qué estamos hablando en el tiempo que pueda concretarse? Sí.
Estamos hablando de lo siguiente. Primero, hay diferentes fondos internacionales y algunos fondos son lentos, son pesados y son muy burocráticos. Hay fondos de estos internacionales que hay que hacer un doctorado de Harvard para uno llenar la solicitud, o sea, de tan complejos que son. Pero ya tenemos una cantidad determinada disponible, has indicado. Sí, pero digo que hay fondos distintos. Ah, muy bien. Nosotros hemos conseguido los fondos en otras instancias que son más flexibles, porque hay instancias de esas que toman no menos de 5 años hacer la solicitud. Y en este caso, y en 5 años cualquiera se muere. En este caso, hemos logrado trabajar con fondos más flexibles y ellos nos han dado, para el Yuna, que ya empezó, nos han dado 18 meses para hacer el plan de inversión. Y nosotros el plan es hacerlo en 12 meses, el plan de inversión, no en 18. Claro, quizás no lo logremos hacerlo en 12 meses, pero si lo hacemos en 13 o en 14, porque estos fondos también suponen un fondo de donación para el estudio. Ese dinero lo recibimos ahora. Para hacer ese estudio nos asociamos con bancos internacionales, en este caso con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, con los que estamos teniendo un trabajo muy fluido y muy ágil. Entonces, con esos fondos donados, hacemos el estudio, nosotros esperamos que en año y medio estén entrando esos 40 millones, pero esos 40 millones son para proteger el Yuna, pero eso quiere decir para proteger nuestra gente. Eso quiere decir mejorar la producción de arroz para que en vez de 2 cosechas se puedan sacar 3. Si se logra, nunca se habrá hecho una intervención de ese rango en el Yuna, nunca. Sí. No, se han hecho. No, incluso hay otras intervenciones que se están haciendo y nosotros no queremos intervenciones aisladas. Nosotros queremos que este fondo se asocie con otros fondos. Nos estamos asociando con otros fondos de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, otro fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, para coordinarlos para que sean más efectivos. Aquí no basta con invertir, hay que hacerlo bien, hay que ser eficiente. Estamos trabajando en esa dirección. Bien, debemos hacer una pausa. Vamos a ampliar de tu parte esa noticia muy importante para República Dominicana después que vengamos de este breve intermedio. Max Puig con nosotros en La Hora 22. Max Puig, desde la Oficina Nacional para el Cambio Climático nos has enterado hace unos instantes que con fondos internacionales de aportes y en condiciones sumamente blandas hay recursos desde ya aprobados para que plantas del sector privado que trabajan a carbón, plantas eléctricas que trabajan a carbón, puedan hacer su transformación y que cambie su matriz, por ejemplo, a gas natural. Por ejemplo, en el tiempo, ¿cuándo esa parte se iniciará? ¿Cuándo se podrá empezar a concretar? Porque ya has dicho que los fondos están disponibles. Sí. Y el monto de esos fondos. Sí. Bueno, en el caso, yo hablé del Yuna, pero sí, quiero hablar ahora de ese proyecto que se llama ACT, ACT también en inglés, Aceleración de la Transición del Carbón. Lo primero es que hay una donación de $500,000 para hacer los estudios de cómo se va a invertir el dinero. Eso no hay que pagarlo, eso es donado. Va a venir una misión próximamente, yo calculo que de aquí al mes de junio estará la misión en el país para empezar a hacer el estudio. A partir de ahí, esa misión tiene 18 meses para hacer el estudio, porque esto no se puede improvisar, naturalmente. Nosotros aspiramos a hacerlo eso en menos de 18 meses. Una vez esté el estudio concluido, entonces tenemos acceso a los $85 millones. Son 3 plantas que hay en el país de carbón, fuera de Catalina. Catalina son 2 grandes, pero hay otras 3, que son Itabo 1, Itabo 2 y Barahona Carbón.
Entonces, para hacer ¿Cuántos megas hay entre las tres aproximadamente? Si tienes el dato. Sí, bueno, entre las tres son 100 y pico. ¿Cuántos? 100 y pico. Ya. O sea, pero, Claro. sí, son importantes. Ahora, en el caso de los estudios, son estudios específicos, porque puede ser que lo que convenga para la transformación de Barahona a carbón no sea lo que convenga para la Citabo. Por ejemplo, en el caso de Barahona a carbón se está considerando, porque hay estudios técnicos, lo que yo diga ahora no es lo que se va a hacer, se está estudiando la posibilidad de que Barahona carbón funcione en base a biomasa. Esto significa ver, pero hay que estudiar, a ver si hay suficiente biomasa en la región cercana del suroeste para alimentar esas plantas, o si no hay suficiente, si se podría generar esa biomasa. Bueno, o sea, hay que estudiarlo. Si no, hay que ver qué opción, puede ser el gas, pero eso es lo que se va a estudiar. Ahora, concretamente, vamos a decir, de 12 a 18 meses de estudio, ojalá sean menos, y después de eso se invierte. La ejecución. Es decir, vamos a decirlo de otra manera. ¿Sería en base a un préstamo eso? Un préstamo en condiciones sumamente blandas. Pero vamos a decirlo de otra manera. Ahora se hace el estudio y antes de finalizar el 2024 se está trabajando. Excelente, excelente. Hay otra parte que me gustaría tratar, Max. Bueno, Catalina, brevemente, ¿qué piensas que puede hacerse con Catalina? Sí. Bueno, el tema es que Catalina, el Estado Dominicano todavía no ha recibido formalmente Catalina. Es decir, formalmente la aceptación. ¿Por qué? Porque Catalina tiene toda una historia, aparte del tema de que lo que yo dije, de que fue un error, pero independientemente de eso, Catalina ha tenido dificultades de orden técnico, en la construcción misma, y ha tenido también dificultades de orden financiero. ¿De quién debe recibir el Estado Punta Catalina de manera oficial? Del consorcio, o sea, aceptarlo. El Estado tiene que aceptar el trabajo que hizo ese consorcio. Y es un consorcio formado por Odebrecht, Tecnimont y una empresa nacional. ¿Qué ha motivado que no se haya producido a prácticamente 3 años? Bueno, porque había que hacer una auditoría, porque para yo poder recibir un trabajo yo tengo que saber si ha sido bien hecho. Es recientemente ahora, hace poco, que se entregó la auditoría. Pero el Estado ya está recibiendo recursos y beneficios de Catalina y hay una comisión, sí. Hay un equipo trabajando ahí. Bueno, yo no quiero entrar en los elementos técnicos, eso corresponde a los expertos del área, pero se consideró que, bueno, siempre se hace eso, se hace una auditoría para ver si el trabajo está bien hecho, no solamente una auditoría financiera, sino una auditoría de proceso, una auditoría de resultados, una auditoría técnica, para ver si todo se hizo bien, si todo se hizo bien, se recibe el trabajo. Y si no, entonces el Estado pide reparación, que se corrija esto o aquello. Recién, para eso tiene que hacerse una auditoría por entes independientes, expertos. Esa auditoría acaba de ser hecha pública. Entonces ahora se cumplirá esa fase. Yo entiendo que no debo entrar en eso, o sea, debo entrar entonces, pero eso es previo para todo lo demás. Y también había que resolver temas de litis, es un caso que ha ido a tribunales, es un caso que ha tenido muchos elementos. Pero además, lo que se vaya a hacer ahí, hay que hacerlo también teniendo en cuenta el papel que está jugando Catalina en la generación actual de energía. Es decir, es un volumen muy importante de energía el que se genera ahí. Entonces, para transformar Catalina también hay que crear nuevas fuentes de generación para que el país no se apague. Bien. Max, una parte importante que no quisiera que en el tema de medio ambiente se nos quede en este interesante conversatorio. Hay nuevas concesiones. Podrían algunas personas que decir muchas nuevas concesiones mineras en República Dominicana. La opinión del vicepresidente de la Comisión para el Cambio Climático, ¿cuál es sobre ese aspecto? Bueno, yo puedo opinar desde muchas vertientes. Como yo soy el vicepresidente ejecutivo por el cambio climático, mi preocupación primera es que cualquier proyecto de explotación minera, concesión o explotación, el que sea, tiene que responder a parámetros climáticos.
en sentido general. Ya también habría que responder con relación a los proyectos que se están realizando, es decir, cuáles medidas se pueden tomar para que respondan a esos criterios. Eso en sentido general. Ahora, yo quiero aprovechar el tiempo porque se nos va a acabar el tiempo. Y yo no quiero dejar de destacar que en la segunda reunión ampliada del Consejo Nacional para el Cambio Climático que convocó el presidente de la República, que fue una reunión amplia con muchos representantes, él hizo un llamado a que se concertara un pacto climático. Correcto. Entonces, la base de ese pacto es un pacto para la acción climática, es decir, para que, como decimos para la acción climática, es un pacto también al mismo tiempo para el desarrollo sostenible. Es decir, porque si hacemos un desarrollo compatible con la naturaleza, vamos a estar al mismo tiempo actuando de una manera climáticamente correcta. Y en esa dirección, en la reunión que se produjo en Palacio, se explicaron lo que están haciendo los diferentes actores públicos, lo que están haciendo los actores privados, universidades, sociedad civil, y realmente, y ahí se vio cómo había un gran acuerdo sobre el tema. Cuando hablamos de un pacto climático, no estamos hablando de una concertación, de vamos a ponernos de acuerdo en el sentido de un negocio, cuánto tú me das, cuánto yo te doy. Es un acuerdo en el sentido de que todos estamos convencidos de que hay que actuar en esa dirección y la idea es ver cómo va a contribuir cada cual. O sea que no es un tema... ¿Y qué motorizaría esa gestión del presidente sobre ese pacto climático? A su convencimiento. Su convencimiento, que él está convencido. Bueno, ok, pero individualmente yo, ¿en qué me puedo comprometer y quién le da seguimiento? Bueno, justamente en esa contribución nacionalmente determinada que se hace desde el Consejo, los dos responsables de esa contribución internacionalmente son el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo, que somos lo que se llaman los puntos focales, los responsables frente a los organismos internacionales que ayudan a la República Dominicana a desarrollar su contribución y que ayudan también a procurar el financiamiento climático. Entonces, el país eso lo hizo, esa contribución nacionalmente determinada, con la orientación justamente del Ministerio de Economía, porque mucha gente piensa cambio climático y dice, eso es medio ambiente, eso es medio ambiente. Sí, es medio ambiente, pero eso es economía, porque lo que cambia el ambiente es la producción. Institucionalmente, a propósito, te pregunto, Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional de Cambio Climático, ¿caminan en carriles paralelos, juntos o cada quien está por su lado? Tenemos que caminar juntos. Tienen que caminar, ¿caminan juntos? Cada día tratamos de caminar más juntos. ¿Por qué? Porque el Consejo es un articulador, mientras que el Consejo no es un ministerio. Entonces, los ministerios se ocupan de los temas sectorialmente. Medio ambiente se ocupa de medio ambiente, economía se ocupa de economía, Hacienda se ocupa de Hacienda. Ustedes se complementan. Sí, pero el papel del Consejo es articular, es juntar. Y por eso nosotros no somos ministerio, pero trabajamos con los ministerios. Nosotros, por ejemplo, en días pasados se anunció algo importantísimo para la República Dominicana. Es que nosotros hemos estado trabajando en que se utilicen los techos de todas las edificaciones públicas para generar electricidad. Hicimos un estudio y vimos que el ministerio que tiene más techos es el Ministerio de Educación, porque hay 6.000 escuelas públicas en la República Dominicana. Igual que Israel, todos los techos usan paneles solares. Bueno, por eso es. Entonces, pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se financia? Entonces, nosotros hemos trabajado junto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Energía. Y el Ministerio de Educación estudió cuáles son todavía las escuelas en República Dominicana que no tienen energía eléctrica. Todavía hay, O sea, que empezaría resolviéndose el problema ahí, en ese lugar. Entonces, ellos seleccionaron 314 escuelas, 100 y pico que no tienen energía nada y otras que tienen muy deficiente. Entonces, ¿pero qué pasa?
esa lista seleccionada, el Ministerio de Educación se la pasó al Ministerio de Energía. Los técnicos del Ministerio de Energía entonces hicieron el estudio correspondiente, qué cuesta eso. Después el ministerio, después que vieron cuánto cuesta, el Ministerio de Educación dijo, yo transfiero ese dinero, porque el Ministerio de Educación tiene los fondos del 4%. ¿Y qué mejor uso para los fondos del 4% que proporcionarle electricidad a las escuelas? Muy interesante. Entonces, en base a ese acuerdo, que fue un acuerdo conjunto del Ministerio de Educación con el Ministerio de Energía, con la participación del Consejo como propiciadores y contribuimos al seguimiento, bueno, que ayudamos a armar eso y le debemos dar seguimiento, el Ministerio de Educación acordó transferir 112 millones de pesos al Ministerio de Energía. Ahora Energía va a organizar junto a Educación las licitaciones y a supervisar eso. Resultado, República Dominicana no tendrá una sola escuela sin energía eléctrica. Y eso incide en la calidad de vida de los dominicanos. O sea, ¿por qué si hay 4.000 escuelas, hay 314 donde los niños no tienen electricidad y no pueden conectarse? Porque se les dan tablets. Y si no tienen electricidad, ¿qué tablets pueden utilizar? ¿Para cuándo se concretaría eso? Eso ya está en ejecución. Ahora están trabajando en las licitaciones. A más tardar, si las cosas salen como previsto, de 6 a 8 meses. El año que viene no hay una sola escuela sin energía en la República Dominicana. Muy bien. Hablando de energía, la energía política de Alianza por la Democracia, ¿hacia dónde se genera en estos momentos? Mira, Alianza por la Democracia tiene mucha energía. Yo creo que es una organización política, en ese sentido, muy dinámica. Somos una organización propositiva. Ustedes me dirán, pero todo el mundo tiene que proponer. Sí, pero nosotros le ponemos un acento muy particular al tema de analizar la realidad, de estudiar la realidad con la propia gente, para producto de esa relación entre la necesidad de la gente y la capacidad técnica que hay en la APD, porque hay un nivel técnico elevado en la APD. A partir de ahí poder producir propuestas de políticas públicas. Entonces la APD siempre se ha caracterizado por eso, o sea, por tener propuestas de nivel con relación a los diferentes temas. Nosotros, por ejemplo, creamos durante el COVID una unidad especializada en darle seguimiento al COVID y darle... ¿Por qué? Porque tenemos una unidad especializada en darle seguimiento a los temas de salud pública, como tenemos unidades para darle seguimiento a los temas del empleo, a los temas de la agricultura, a los temas del ambiente. Y justamente ahora, nosotros en este momento, estamos trabajando en lo que nosotros consideramos la dimensión ideológica y la dimensión programática. ¿Y qué tiene que ver la ideología? Bueno, tiene que ver porque todo partido responde o debe responder a un ideario, a una visión del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestra visión, porque el que no tiene claro su visión va a donde lo lleva el viento. Y la visión programática. El programa es un camino, es hacia donde nosotros queremos conducir la sociedad. Ahí yo pongo como ejemplo un diálogo que está en el famoso libro Alicia en el País de las Maravillas. Uno de los personajes le pregunta al otro, el gato, al conejo, le dice al otro, ¿cuál es el camino? Y el otro le responde, le dice, ¿y hacia dónde vas? Y el otro dice, no sé. Dice, da igual. Coge cualquier camino. Si tú no sabes dónde vas... Y Alianza, en ese sentido de lo que quieren hacer ustedes... Nosotros queremos tener claro el camino. Y ahora nuestro camino está muy claro. Nosotros... no, hay que profundizar el cambio. Ya. Profundizar el cambio. ¿Quiere decir eso que estamos insatisfechos con el cambio? No, no, no. Estamos contentos con el cambio. Dice, pero nosotros creemos que el cambio hay que llevarlo más lejos. ¿En qué aspectos, sobre todo, Max? No, en todos los aspectos. El cambio fue una promesa. En el cambio hubo una promesa democrática, una promesa institucional, una promesa de bienestar, una promesa de seguridad. Y esa promesa, en la promesa institucional, está la promesa de que las instituciones del Estado funcionen mejor, la democracia. Pero siguen las mismas quejas de los ciudadanos
Y puede significar que habiendo esas quejas tengamos de hace 3 años acá algún cambio. Seguro que ha habido cambios, seguro que ha habido cambios positivos, seguro que siguen las quejas, seguro que van a seguir las quejas. Sí, pero por eso mencionas de la profundización del cambio. Claro que sí, porque hay muchísimas cosas que se han hecho bien y se pueden hacer mejor. ¿Quiere decir eso que hay que negar lo que se ha hecho? No, hay que reconocerlo y llevarlo más allá, profundizarlo, pero para eso hay que analizar, hay que estudiar y hay que recoger el sentir de la gente y ver esas quejas. O sea, ¿cuál es el fundamento de esas quejas? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cómo lograr, Max, que quienes tengan que profundizar ese cambio sepan cómo profundizarlo? Bueno, mejorando y precisamente haciendo aportes. Esto que se ha hecho, hasta dónde ha llegado, cómo se puede mejorar y explicar cómo se puede mejorar y poner todo lo que uno tenga a disposición a favor de esa mejoría. Y puedo tomar como ejemplo cualquier sector, ¿eh? Yo puedo tomar la salud, puedo tomar la educación, puedo tomar la justicia, puedo tomar el funcionamiento de los poderes públicos. Ejemplo, compras y contrataciones públicas. ¿Quién puede negar en República Dominicana que las compras y las contrataciones públicas han mejorado? Han mejorado. Ahora, siempre podrás decir, pero ¿se podía mejorar esto un poco más? Seguro que sí. ¿Y educación, Max? Bueno, educación se está haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Y salud? Salud también, con todas las dificultades. República Dominicana es uno de los países que tiene más retraso en América Latina en gasto de salud. Entonces no ha habido cambio. No, digo, se ha hecho un esfuerzo, se ha ordenado, pero todavía hay que ir más allá. Incluso ahí hay un tema muy polémico de por medio. O sea, ¿con qué vamos a poder seguir mejorando? República Dominicana es uno de los países que tiene de las tasas impositivas más bajas de América Latina. O sea, para hacer cambios, no digo que sea solo dinero, pero para hacer cambios se necesita dinero. ¿Tiene comodidad política de preferencia el actual gobierno con sus aliados, entre los que está Alianza por la Democracia, de poder lograr una continuidad del partido, una repostulación, que es lo que se mira ahora del presidente? Bueno, se está trabajando. En cuanto a la repostulación, esa es una decisión que todo el mundo la supone, ¿verdad? Todo el mundo la supone, pero oficialmente el partido de gobierno no se ha pronunciado al respecto, oficialmente, aun y cuando todo el mundo intuye, incluso todo el mundo puede decir que sabe que va a haber una repostulación. Entonces, eso está en perspectiva. Nosotros estamos haciendo el trabajo como parte de la coalición de gobierno. Ya hay negociaciones en curso. El partido de gobierno se está reuniendo con todos los partidos que le apoyaron, incluso la Alianza por la Democracia, con vistas al próximo proceso electoral. Se está conversando como se debe, porque siempre hay que hablar, hay que conversar, y esas conversaciones van bien. Ahora, hay factores como el costo de la vida, que es una situación real, no solo en este país, sino prácticamente el globo terráqueo. Sin embargo, nosotros tenemos que prestarle atención a lo que nos pasa acá. Acá es que vivimos. También vemos que es relacionado el costo de la canasta básica. Tú lo miras y dices, pero ¿y cómo el chofer mío, cómo el mensajero, cómo la muchacha que trabaja en una tienda que tiene 2 hijos, 3 hijos y es madre soltera, cómo vive, cómo come? Entonces, se mantiene y de alguna u otra forma recae gran parte de esa situación real en el gobierno de turno. Claro que sí, es un problema real. Sé cómo se hace la gente. Cuando digo la gente, la mayoría de la gente. Claro. Porque, ¿cuál es la realidad? La República Dominicana es un país pobre. Sigue siendo un país pobre. Cuando nos comparamos con el vecino, somos un país rico. Pero no es que somos ricos, es que somos menos pobres que ellos. O sea, realmente entonces la gente tiene dificultades, muy grandes dificultades para completar a fin de mes. O sea, para resolver el problema diario. Y ahí viene el tema de todas las transformaciones que hay que hacer en República Dominicana. República Dominicana es un país de bajos salarios. Cuando uno compara el salario mínimo de República Dominicana y el de los demás países,
Este es de los más bajos de América Latina. Entonces, eso hay que resolverlo. ¿Se resuelve con un decreto, aumentando los salarios? No se resuelve así, porque eso lo que puede hacer es producir de golpe un desplome de todo el aparato productivo. Cuando se suben los salarios, normalmente el costo de los servicios y los productos le caen atrás a ese aumento. Entonces, lo que quiero decir, no se resuelve por arte de magia. Ahí es donde nosotros intervenimos como APD. Nosotros estamos tratando de ir al fondo, de analizar a fondo los problemas y hacer propuestas también de fondo. Max, finalmente, APD, Max Puig, ¿qué piensan? ¿Cómo se ha manejado la situación que es permanente de la crisis que hay con el tema haitiano? Es uno de los problemas más complejos que tiene la República Dominicana. Es sumamente difícil y voy a incluir ahí un elemento que complica las cosas de parte y parte, del lado de Haití y de parte de República Dominicana. Los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un juicio previo. Los juicios de que se hacen las personas antes de abordar un tema. Hay mucho prejuicio en Haití sobre República Dominicana, mucho prejuicio en República Dominicana sobre Haití, y hay que sentarse a analizar todo eso para contribuir a superar una situación que es sumamente difícil, sumamente compleja. Bien, agradezco mucho que hayas estado, Max Puig, en la hora 22. Interesante el conversatorio, primero sobre cambio climático, la crisis que esto representa para la humanidad, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el Consejo, la colaboración interinstitucional y, por supuesto, ese grande reconocimiento que a nivel internacional, por lo que dices, estamos logrando. Presidimos inclusive el sector educación de del grupo 77 más China, y eso es bueno. Gracias por estar acá en la hora 22. Gracias. Bien, señores, les espero nueva vez mañana acá en la hora 22. Hasta entonces.